Washington nos vamos a Israel. Ahí tiene como siempre la gentileza día lunes el periodista Carlos Gurovich de poder contarnos qué ha pasado y qué está pasando luego de este fin de semana en Israel. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buen día, Miki, para vos y toda la audiencia de Radio High. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando principalmente es el resurgimiento de un tema que durante mucho tiempo estuvo olvidado por parte de la ciudadanía israelí, que es qué hacer con nuestros vecinos palestinos, sobre todo cuando estos últimos, en el último periodo de tiempo, han estado un tanto incisivos recordándonos su existencia con ataques terroristas. Eh, lo primero que ha ocurrido es que, seguramente ya lo habrán mencionado en alguna informativo anterior, Ujú. el primer ministro Netanyahu ya ha firmado un acuerdo con Ben-Gvir para que sea el ministro de Seguridad Nacional, lo que deja abiertos muchos interrogantes acerca de cuál será realmente su función y si no pasará a ser una especie de comisar, como se decía durante la época soviética, que es el que le da instrucciones operativas a, a los que tienen que actuar en el terreno, ya sea la policía o la gendarmería. Es una buena pregunta. Después de las declaraciones que hizo la semana pasada, luego del atentado, veremos cuando se siente en el sillón de ministro. Una cosa es decir cuando estás en el terreno y sin funciones, y otra cosa es cuando estás sentado detrás de un escritorio con funciones, ¿no es cierto? Ujú. Lo que se ve, Carlos, y te agrego a esto, escuchábamos las declaraciones de Ben-Gvir, que por ejemplo hablaba de que las fuerzas del ejército y la ciudadanía israelí estén un poco más sueltas para utilizar armas cuando ven potenciales peligros de palestinos con piedras, con cócteles Molotov. Digo, viene planteando algo que no es nuevo, y a esto le agrego también que otros nombramientos, y ahora sería bueno que nos comentes, de el potencial futuro gobierno, hablan de un gobierno mucho más de derecha de lo que tuvo Israel hasta ahora. Bueno, si te referís al nombramiento de Smotrich como encargado de manejar todo el aspecto civil, llamémoslo, de Cisjordania, ahí, por ejemplo, tenemos otra dificultad. Lo de Itamar Ben-Gvir es un tema que es una pregunta entre filosófica y práctica. Si yo soy soldado y hay un palestino a 10 metros míos que está por tirarme una piedra que me puede romper la cara y hasta invalidarme o matarme, ¿debo disparar o no? Si tiene una botella llena de alcohol y tiene la mecha encendida y está dispuesto a tirármela, ¿debo dispararle o no? Son temas que durante años se han discutido y la política del ejército es muy clara. El ministro no le dice al comandante en jefe del ejército cuáles son las órdenes de apertura de fuego. Eso Ujú. lo determina el comandante en jefe del ejército. Pero obviamente que la presión pública hace que los soldados respondan frente a este hostigamiento. Ahora, cuando tenés 30 jóvenes tirándote piedras, Israel no quiere ser Sudáfrica, donde ametrallaban a los 30 y los bajaban. Es un tema muy complejo. Por eso digo, una cosa es cuando estás frente a un micrófono delante de las cámaras y otra cosa cuando estás sentado detrás del escritorio. Respecto a Smotrich, ahí se plantean otro tipo de dificultades que Israel no ha abordado tampoco durante mucho tiempo. Por eso decía que vuelven a surgir temas que estaban como olvidados. Y que es, en los acuerdos de Oslo se han repartido Israel y la Autoridad Nacional Palestina territorios donde cada uno tiene que cumplir con determinados partes del acuerdo, que entre otros es que si vos construís un pueblito o tres casitas, debe haber un acuerdo entre las partes, cosas que en los últimos 30 años obviamente no ha ocurrido, lo que significa que hay cualquier cantidad de construcción ilegal de ambos lados, pero dado que la reproducción natural de los palestinos es mayor a de los judíos en los territorios C y A, la construcción ilegal de los palestinos es superior. Obviamente que nadie se ocupa de esto. Dejemos de lado si es legal o ilegal. El solo hecho de que vos tengas ahora un poblado de 500 familias instaladas que no tienen agua corriente, que no tienen cloacas, ¿dónde pensás que va a parar todos los desechos?
a los riachitos que por la geografía y la montaña que baja hacia el oeste, hace que todos los desechos de Palestina terminen fluyendo en el río Yarkón, ponele, en el centro de Tel Aviv. Nada muy agradable. Entonces, más allá de desmantelar poblaciones ilegales que por temas ideológicos, también debe entrar en funcionamiento un tema ecológico. Y la pregunta es si Smotrich se va a ocupar de los arbolitos en Cisjordania o de las casitas o de ambas cosas, no sabemos. Está por verse. Y esto también genera mucha rispidez en las relaciones con los palestinos, no solamente. Hay que decir que también, como todos los que les gustan meter la cuchara en la región, Estados Unidos tiene lo que opinar, la Unión Europea tiene lo que opinar, y hasta los cataríes tienen lo que opinar. Imagínate vos, Qatar, que es un país que incumple absolutamente todos los derechos humanos habidos y por haber, que financia al Hamas, ¿viste cuando tiran las bombitas, los catiullos, esos tan lindos que nos mandan y que la cúpula de hierro por suerte intercepta? ¿Quién se los manda y quién se los paga al Hamas? Qatar, que ahora está muy preocupado porque todo el mundo habla de los, cómo han maltratado a los que construyeron los estadios. No mencionan a la situación de la mujer, ni el tema de los castigos que reciben las mujeres por incumplir con ciertas reglamentaciones religiosas que ellos tienen allá, etcétera, etcétera, etcétera. Así que a todos les gusta meterse en la sopa de Israel, pero los que tienen que decidir son los políticos de acá. Ser un gobierno de derecha, como vos lo llamás, no implica que estemos yendo a una guerra con el mundo palestino. Implica que hay que ponerles orden, sobre todo en el tema del terrorismo. Y sobre eso tengo algo que comentarte del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que ayer llamó a un concilio a todos sus jefes de seguridad para decirles, muchachos, en la zona de Jenin y en la zona de Nablus, de Naplusa, nosotros no gobernamos más. Hace rato que ahí hay varios grupos de falanges que se han tomado a cargo manejar estas ciudades y volver a transformarse en centro de terrorismo. ¿Qué les parece si ustedes, que son los que representan la seguridad nacional palestina, se ocupan y evitan que los muchachos del Ejército de Defensa de Israel vengan a visitarnos todas las noches? O sea que toda la región y toda la zona está un tanto convulsionada porque se viene un nuevo gobierno y obviamente Abbas teme que el ejército israelí se ponga más intenso, lo que a él no lo favorece. Hasta aquí, Carlos, has hablado, bueno, del frente externo, interno, por decirlo de alguna manera, el tema del conflicto con los palestinos, pero quiero ahora llevarte al frente realmente interno y es el nombramiento de Avi Maoz como viceprimer ministro, hombre que en su momento ha tenido declaraciones muy homofobas y también con el tema de la identidad judía muy uh, particulares, y que esto ya afecta al frente interno más allá del pueblo judío en su globalidad. ¿Qué dirías? Y yo diría que, vos sabés que por un plato de lentejas se ha vendido la primogenitud, así que en este caso a Netanyahu no le queda mayor alternativa porque cada mano que se levanta a favor suyo en la Knesset cuenta. Y, digamos, hemos tenido ya en el pasado legisladores con este tipo de ideologías. Hay en Israel algo que es mucho más fuerte, que se llama el status quo. O sea, tanto los laicos israelíes como los religiosos, tradicionalistas y hasta los ultraortodoxos, cada uno tira para su lado y en esta tensión hay épocas donde unos tienen una posición más favorable y consiguen pasar sus leyes o imponer su estilo y otras épocas donde los otros. Entonces, en esta tensión que va y viene, hemos convivido, por lo menos desde que yo vivo acá en este país, con épocas donde había ministros que impugnaban todo tipo de actividad secular en Shabbat, y a pesar de todo, en Haifa hay transporte público porque así funciona la ciudad y el status quo lo permite. En Jerusalén se daba la paradoja que yo iba al cine adentro de un shopping, el shopping está cerrado, todo oscuras, pero el cine funciona. O sea, ese tipo de lo que se llama acá
Israelov, para llamarlo de alguna manera. El shopping está cerrado, pero el cine funciona. Y eso es lo que va a seguir habiendo, por más que el ministro haga declaraciones que son para los que lo votaron. La sociedad israelí en ese sentido no va a cambiar de manera esencial. Bien, qué importante esto que estás diciendo desde el conocimiento de esa realidad israelí, más allá otra vez de las declaraciones de este u otro ministro y de los partidos en sus plataformas. ¿Qué otra cosa hay para contar, querido Carlos? Bueno, como sabrás, estamos en épocas de mundial. Israel está en Qatar, no jugando, obviamente, no jugando, porque no le ganamos a nadie, ni aunque nos pongan el arco del triunfo para hacer un gol. Pero sí hay miles de israelíes que han viajado a Qatar y también hay muchos periodistas de todos los canales y todos los medios en Qatar. Y entramos en la segunda semana del Mundial y hay muchas experiencias para relatar que son muy interesantes. No sé si ustedes lo han tratado, Lo vamos a tratar e pero incluso con un colega tuyo en unos minutos que ha estado en Qatar, ¿eh? Pero dale, dale, porque dime con quién. con alguien que conoces muy bien, Jonathan Regev, que es Ah, sí. justamente colega de tu canal y que, bueno, vamos a hablar de cuánto de esto que han dicho algunos de cierta, ¿cómo llamarlo, no? Cierta, Animosidad. es una buena definición, animosidad contra periodistas israelíes, ¿es o no es cierta? Bueno, es cierto en el sentido de que una vez que hay que entender que el mundial está ocurriendo en un país árabe, donde la mayoría de los hinchas son árabes, donde los que siguen en cantidad son latinoamericanos y que los europeos esta vez han venido a Qatar o han ido a Qatar en menor cantidad de lo esperado. Ujú. Eh, una vez identificados los periodistas israelíes que transmiten en vivo, sabemos que todo periodista que está en la calle puede ocurrirle que atrás se le pare a alguien, empiece a hablar o empiece a cantar o ponga una bandera. En este caso sucede que son los palestinos los que hacen el show y de alguna manera interfieren con la transmisión. Ahora, periodistas habrá 200, pero israelíes hay como 10.000 a 30.000, nadie los contó, pero digamos que hay grandes cantidades. Y nosotros hemos entrevistado a varios israelíes que te dicen lo siguiente: mira, primero, no llevamos banderas de Israel. Si vos mirás los partidos, ponele de Barcelona, del PSG, ves siempre en la tribuna alguno que tiene la banderita colgada de Israel, viste, la Ujú. sacude un poquito. Acá dicen, no llevamos banderas para que nos identifiquen. Los que llevan o usualmente usan kipá, se la quitan. Y si pueden, y si son de origen como yo, digamos, argentinos o franceses, no hablan en hebreo. Y de esa manera, de alguna vez sin hacer mucho ruido, disfrutan del mundial, perciben que obviamente el mundo árabe apoya a Palestina. Es más, en uno de los partidos, viste como en la Argentina que te baja a la tribuna una bandera gigantesca, así que Ujú. vienen y todos están escondidos abajo. No me acuerdo en qué partido ahora, pero había una que era Free Palestine, enorme, que el director de la transmisión, dado que la FIFA prohíbe todo tipo de manifestación política y del tema de los Ujú. brazaletes y toda esa Ujú. historia, tuvo el recaudo de no tomar la imagen y achicar a un close-up de un jugador pateando y evitar la tribuna. Quiere decir que el tema político y el tema deportivo, como siempre, muy unidos, imposible separarlos, y el tema de Palestina muy presente, porque hay que tener en cuenta que hay muchos palestinos o descendientes de palestinos que viven en Qatar y que el mundo árabe apoya a Palestina, que hay entre una cosa es firmar acuerdos Abraham con gobernantes y otra cosa Ujú. es lo que la gente percibe y siente. Y en eso hay que decir que para los israelíes es la primera vez que van a un país donde no se los recibe con los brazos abiertos, se los recibe cordialmente, se los trata bien, pero nadie viene a abrazarte y te dice, ay, cuánto que te amamos Israel. Y eso es parte de un aprendizaje muy interesante que hay que hacer respecto a cómo va a ser el futuro cuando Israel pueda agrandar el círculo de países con los que va a mantener relaciones diplomáticas. Lo que usted dice, mi querido Carlos, es del sentido común que uno podía prever. Obviamente, no hay nada acá que pueda sorprender, pero claro, siempre se buscan esos elementos como para usted que es periodista sabe de alguna manera también mostrarlos, pero es algo que
indefectiblemente me parece que se iba a dar y otra vez no sorprende y no debería sorprendernos. Pero vamos a ir a esta información en la medida que sean simplemente este tipo de manifestaciones y no violencia, seguirá siendo parte del folclore. No, la única violencia que vi es que a un argentino le pegaron un par de cachetazos los mexicanos y lo dejaron ahí medio abollado, pero los israelíes no manifiestan, más allá de la animosidad, que haya algún tipo de peligro de sentirse en una situación donde creo que en ese sentido Qatar ha tomado los recaudos necesarios para que no haya disturbios y que, como se diría en hebreo, hasbe jalila, no ocurra que un israelí salga rajuñado. Pensá que Qatar lo que quiere hacer es blanquearse como un país de los mejores, de los más modernos, de los más avanzados, y que todo lo demás quede como abajo de la alfombra. Hasbe jalila, que un Absolutamente. israelí salga lastimado. Totalmente. Y recordarle a la audiencia, y lo sabes muy bien, obviamente, cuando algún israelí viaja a países con los cuales ya hay acuerdos de paz, hace mucho, como puede ser Egipto o Jordania, bueno, de vez en cuando, claro, pasan cosas también como estas, hay animosidad y es parte de una cultura que está instaurada y que no se desarraiga por la firma de un acuerdo de paz. Así que habrá que seguir mirando. Clima por ahí, porque siempre es importante, después de las lluvias. Bueno, para tu interés, el fin de semana estuvo invernal, lluvioso. Hoy tenemos primaveral, otoñal con 22 grados, soleado. Dicen que van a volver un poco las lluvias, o sea, lentamente. Yo no soy un experto en temas de climatología y si el cambio climático realmente ha subido la temperatura un grado y medio, si nos vamos a cocinar o si nos vamos a ahogar todos cuando el Mediterráneo suba 3 metros. Por suerte yo estoy alto acá en el canal, ¿viste? Me vengo salvando, pero es cierto que recuerdo que en el pasado noviembre era un mes mucho más frío y que ya en marzo hacía calor. Y en los últimos años debo decir que el invierno verdadero en Israel empieza a mediados de diciembre y ahora termina casi a inicios de mayo. Se ha corrido un poco el sistema climatológico Ujú. más hacia lo que sería la primavera israelí. Así que hoy un día tranqui, un pulovercito leve para caminar bajo el solcito y el paraguas siempre en el bolsito por si te agarra una nube caprichosa que tiene ganas de mojarte, como los dibujitos animados, vos vas caminando y te llueve arriba la cabeza. Bien, querido Carlos, te mandamos un gran abrazo y bastante del calor que tenemos por aquí, que todo siga lo mejor posible y será hasta todo momento. Así será. Carlos Gurovich, periodista de E24 News, con nosotros aquí dándonos un panorama de Israel en estos días, en particular cuando Benjamin Netanyahu intenta finalmente conformar y presentar su gobierno.